Christi. La fiesta litúrgica fue el jueves pasado. La Iglesia autoriza, dada la falta de feriado, a solemnizarla en el día domingo. Mañana, lunes 27, es la fiesta del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es la que nos acompaña acá en el altar. Tendremos la última misa del mes a las 7 de la tarde. Y recuerdo siempre que este mes de junio está dedicado por la Iglesia a honrar y desagraviar al Sagrado Corazón de Jesús. La intención de la misa es una misa de salud pedida por Daisy Esther Delgado Mego. Y también nosotros desagraviamos en esta misa a nuestro Señor Jesucristo Redentor por las ofensas y el rechazo proferido por las autoridades del municipio de Lima a la estatua del Divino Redentor. Es necesario desagraviar cuando hay ofensa pública. Y también pedimos a los fieles, a los habituales, la difusión de esta misa mensual, la invitación a esta Santa Misa mensual, y oraciones para poder continuar con las visitas de la Fraternidad San Pío X a Lima y poder un día tener una casa permanente, un prelado. En el mes próximo, Dios mediante, mes de julio, tendremos la Santa Misa el viernes 29, que por ser feriado en Perú será a las 11 de la mañana, como los días feriados, sábado 30 de julio y domingo 31, siempre por la mañana. Y también recomendamos a vuestras intenciones el alma del ingeniero Víctor Mejía Franco, feligrés de esta capilla recientemente fallecido, lamentablemente, trágicamente, porque fue por un accidente. También era conocido por su defensa de la soberanía marítima del Perú. Algunos lo conocen al ingeniero. Entonces, yo le he celebrado la misa de requiem por él, pero entonces pongamos también intenciones por el descanso de su alma. Por ser el Corpus, al final de la misa daremos la bendición con el Santísimo Sacramento. Y les recuerdo que tenemos el Santísimo en el Sagrario, por eso es obligatoria la genuflexión para aquellos que pueden. Y bueno, y no se puede hablar dentro de la capilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía es la que llevó la devoción a Jesús sacramentado fuera de la misa, ya desde los primeros tiempos. La razón de conservar las sagradas especies, es decir, conservar la comunión consagrada en los primeros siglos del cristianismo, era para poder llevar la Santa Comunión a los enfermos y también a aquellos cristianos que por confesar la fe se encontraban presos en las cárceles, próximos para sufrir el martirio. Así fue el comienzo de la reserva del Santísimo Sacramento en los sagrarios. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, fue la fe y el amor de los fieles cristianos quienes enriquecieron la devoción pública y privada a la Sagrada Eucaristía, a la Sagrada Comunión. Fue esta fe cristiana que llevó a tratar con la mayor reverencia el cuerpo sagrado del Señor y darle culto público. No solamente para la comunión privada dada a los enfermos o a los prisioneros, sino también culto público. De esta veneración, entonces, a la Santa Comunión hay muchos testimonios en los antiguos documentos de la Iglesia, y esta veneración dio lugar a la fiesta que hoy nosotros estamos solemnizando, el Corpus Christi, el Santísimo Corpus Christi. Nuestro Dios y Señor se encuentra en el Sagrario. Ahí está Cristo, y allí debemos nosotros hacer presente nuestra adoración y nuestro amor como fieles hijos cristianos. Esta veneración a Jesús sacramentado se expresa de muchas maneras. La oración ante Jesús expuesto en la custodia, en el Santísimo Sacramento, o la oración directamente delante del Sagrario, la bendición con el Santísimo Sacramento, las procesiones de Corpus, las genuflexiones, que son verdaderos actos de fe y de adoración al Señor presente en el Sagrario. Entre todas estas devociones y formas de culto se destaca la fiesta del Corpus Christi, el mayor acto público tributado a Cristo presente en la Eucaristía, a Cristo presente en la Santa Comunión. Esta fiesta del Corpus Christi que nosotros estamos solemnizando hoy alcanzó su esplendor en los siglos de cristiandad. Y cuando la herejía protestante, Lutero y los que lo siguieron, quitó a la Iglesia Católica medio continente de Europa,
la providencia, Dios quiso entregarle un nuevo continente, el nuestro, la América, para continuar cristianizando y así homenajeando al Señor sacramentado. Un siglo después de la Revolución llamada Francesa, que tiene 2 siglos, que desbarató todo el viejo orden cristiano, en el siglo XIX, a pesar de todo su liberalismo post-revolucionario, sin embargo, como la Iglesia estaba todavía sólida, se dan los congresos eucarísticos que se inician a finales del siglo XIX, que continuarán durante varias décadas llevando al máximo esplendor el culto al Santísimo Sacramento. Y de las procesiones de Corpus, nosotros recordamos aquí Perú, fue famosa la de Cusco, a imitación de la de Toledo de España. Digo fue porque ahora sabemos que la liturgia moderna ha desbaratado mucho y se transforma muchas veces en algo turístico, cuando no folclórico. La historia que comenzó de 1970 para acá, es decir, ya sabemos, después del Vaticano II, la conocemos, la mayoría de nosotros ya sabemos. Entonces, la decadencia al culto eucarístico es consecuencia de haber secado la fuente de la piedad eucarística y de toda piedad cristiana, tanto en el clero, en los sacerdotes, como en los fieles. Y fue el reemplazo, fue la supresión del rito tradicional del santo sacrificio de la misa. Por eso nosotros, los católicos tradicionales, tenemos la obligación no solamente de continuar con el culto eucarístico, sino también tratar de hacer todos los esfuerzos necesarios para darle el mayor esplendor posible. En muchas de nuestras casas en el mundo y también en América, hoy se hacen las procesiones con el Santísimo por las calles. Es famosa la que se hace en París, en San Nicolás de Chardonnay, donde está nuestro antiguo superior, el Padre Bobet. Es grandiosa esa procesión y muchas, en todas partes, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. Dios nos conceda poder algún día poder hacerla también nosotros acá. Pero sobre todo donde no podemos hacer la procesión, ¿no es cierto?, hemos de tratar de asistir a la bendición eucarística, la bendición con el Santísimo, como vamos a hacer al final de la misa, y recibir esa bendición de Jesús como lo hacía aquel pueblo sencillo que lo seguía el Señor en su vida mortal, en aquellos 3 años de evangelización, de predicación, por los caminos de la Palestina, durante toda, al final de su vida terrena, acompañándolo, llenos de alegría y sobre todo llenos de esperanza en recibir esa bendición que tantas gracias nos concede, y manifestarle al Señor con naturalidad todas nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestros problemas, y también, por supuesto, tratar de consolar al Señor por tantos agravios como recibe. Y también, entonces, con gozo y alegría, decirle que nos alegramos de tenerlo, y tenerlo, aunque sea una vez al mes, en la Santa Misa, prometiéndole hacer un trono, él que ha sido destronado de las sociedades cristianas, hacer un trono en nuestros corazones, como buenos cristianos, y recibir piadosamente la Santa Comunión. El Santísimo Sacramento, la Divina Eucaristía, brotó del corazón de Jesús como una corriente de aguas vivas en el cenáculo de Jerusalén, en la noche más sagrada de los tiempos, la noche del Jueves Santo, durante la última cena. Desde entonces ha sido como un pequeño arroyo que comenzó modesto y escondido en aquella noche sagrada, pero que fue creciendo, y siempre fresco y vivificante y restaurador, a quien el catolicismo, nuestra santa religión, le debe su eterna actualidad. Es la religión verdadera, por eso decimos de un Dios vivo. El catolicismo le debe su eternidad, su permanencia, su lozanía y sus frutos de santidad. Los frutos de santidad del catolicismo, del cristianismo, surgen de la Eucaristía, de la presencia de Jesús con nosotros. Todas las maravillas de la Iglesia, sobre todo cuando miremos para atrás, los siglos pasados, se explican por la influencia en ella, en la Iglesia, del sagrario con Jesús sacramentado en él. Así como la esterilidad del protestantismo se explica porque no tienen sagrarios, es decir, no tienen Santísimo Sacramento, no tienen a Cristo vivo porque no tienen el santo sacrificio de la misa, la lozanía, la perennidad y los frutos de santidad de la Iglesia se explican por la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Si los católicos tuvimos mártires que dieron con alegría la vida por la fe cristiana, y hasta no hace tantos años, en medio de crueles tormentos, fue porque al calor del sagrario y alimentados por la Santa Comunión,
fortalecieron su corazón para tan terribles tormentos. Si hubo en la Iglesia Católica doctores y apologistas, incansables defensores de la verdad, que fueron faros de sabiduría y de doctrina cristiana, y que aún hoy, a pesar de toda la decadencia, a la distancia de los siglos, siguen alumbrando, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Gregorio, San Bernardo, etc., y siguen esclareciendo los problemas más difíciles de la teología y de la moral, es porque acudieron a la comunión, al sagrario, a alimentarse, a recibir la luz que después ellos transmitieron abundantemente en sus libros y en sus escuelas. Si tuvo, y aún hoy tiene, a pesar de la crisis, el catolicismo, vidas consagradas y estilos de vida que son modelo de pureza, modelo de caridad, de abnegación sin límites, en sus monasterios, en sus conventos, y la tradición y el crecimiento de nuestra congregación en estos últimos 40 años es un milagro eucarístico. En los monasterios, en los conventos, en los hospitales, en las misiones, en las escuelas, en los asilos, el secreto de esas cualidades que son tan raras en el mundo de hoy, caridad, pureza, abnegación, no puede buscarse sino en el fondo misterioso del sagrario, de donde la saca desde la más joven novicia hasta la más anciana religiosa, que ya se ha encanecido en su profesión religiosa y en sus votos. Y lo mismo sucede con los misioneros y con los sacerdotes, sobre todo los de misiones. Sobre todo en los tiempos pasados en que iban a pueblos salvajes y mundos desconocidos. Recordemos nosotros los que han venido acá, porque este era un continente salvaje, los misioneros. Todo se debe al sagrario con Cristo vivo y real, y las secretas influencias de esa presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Desde ahí, desde el sagrario, desde la presencia de Cristo, desde la Santa Misa, del Santo Sacrificio, porque tenemos el sagrario porque, podemos decir, se fabrica en la Santa Misa el cuerpo del Señor, la comunión, desde ahí se derrama sobre toda la Iglesia la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Así como el sol fecunda la naturaleza, de la misma manera, desde el sagrario y desde la misa, se fecunda espiritualmente de vida sobrenatural a toda la Iglesia y a todos los miembros de la Iglesia. Es así como adquiere total claridad, ¿no es cierto?, y explicación el combate iniciado por nuestro fundador y los sacerdotes de la tradición por este santo sacrificio de la misa, es decir, este que celebramos nosotros, el rito tradicional de la misa. ¿Por qué? Porque nos asegura la presencia viva de Jesucristo en nuestros altares y en nuestros iglesias. Este rito nos asegura la presencia viva y real de Jesucristo en nuestros sagrarios y en nuestros altares. Entonces, a ese Cristo vivo sacramentado estamos celebrando y honrando hoy, en la fiesta del Corpus. Y a ese Cristo vivo y sacramentado en estos tiempos tan difíciles de tinieblas y de persecución. Esto del Cristo Redentor que se oponen, y también me he enterado que se oponen a la procesión de la Virgen del Carmen, que es la alcaldesa de Lima, el 16 de julio, todo aquí en el Perú quizás es el comienzo, en otras partes ya estaba avanzada. Entonces, estos tiempos, en cuanto de tinieblas por el abandono de la fe verdadera, y de persecución porque en muchas partes del mundo hay persecución al catolicismo. Entonces, le pedimos en este día del Corpus, con ese canto tradicional de exposición del Santísimo, que es O Salutaris Hostia, o hostia de salvación que abre las puertas del cielo. Arrecian guerras hostiles, danos fuerza, préstanos auxilio. Pidamos a la Virgen Santísima en estos días, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento y la Virgen del Perpetuo Socorro, que nos conceda la gracia de tener siempre el consuelo de la misa tradicional que nos asegura esa presencia real del Señor en la Eucaristía. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Será